En este video quiero contarte mi historia en las tres fases más importantes que marcaron mi despertar espiritual. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Gabriel y me dedico a explicar conceptos espirituales y también a guiar a las personas a lo que yo llamo el fin de la búsqueda. Y este video particularmente es para poder expresar y contar, como ya dije, lo que ha sido mi historia en este camino y esas fases que para mí fueron importantísimas para yo poder desarrollar lo que soy ahorita. Este tipo de historias tiene la intención de poder crear de repente alguna relatividad con lo que ha sido tu camino, porque la mayoría de nosotros que hemos estado en un camino espiritual deseamos ver lo que es la historia de otras personas para relacionarnos, y espero que esto sea útil para ti. Quiero comenzar con, obviamente, lo que comenzó mi búsqueda, y esto fue aproximadamente en el 2018, un lapso de tiempo de meses entre el 2018 y comienzos del 2019, donde a través de una ceremonia con plantas medicinales, que es toda una historia de por sí, la mayoría de las personas piensan que en mi caso había sido un viaje como esos tantos que explican y que fueron fascinantes, pero en realidad mi experiencia fue nula, lo cual al principio pensé que había algo malo en mí, pero luego me explicaron que las experiencias nulas eran normales, no eran muy comunes, pero sucedían. Y a pesar de que mi experiencia fue nula, no tuve ningún tipo de visión, no tuve ningún tipo de conexión con nada, ni ningún mensaje particular, era simplemente como que no hubiese tomado absolutamente nada. Mi realidad empezó a cambiar a través del tiempo, y es lo que explican normalmente, que a veces la medicina hace su trabajo eh, por detrás del telón, por así decir, y las sincronicidades, mi realidad empezó a transformarse de una manera que pudiéramos decir que el universo me estaba hablando. Previo a esto, yo era un ateo, no creía en absolutamente nada y no tenía ningún interés en espiritualidad ni en ningún tipo de práctica de ningún tipo en este camino. Esto comenzó lo que yo llamo la primera fase, que fue el inicio de mi búsqueda. Me llevó, por supuesto, al consumo masivo de materiales, de documentales, seminarios, cursos, libros. Digamos que todo lo que era material conceptual lo empecé a consumir porque, como yo vi que mi realidad cambió, que la realidad no era lo que yo pensaba, ahora quería investigar qué era esto, que me estaba pasando a mí, que le estaba pasando a muchas otras personas, y que definitivamente tenía algo místico, tenía algo mágico detrás de todo lo que eran mis eventos cotidianos. Las sincronicidades estaban por todas partes. Y esto fue una etapa muy bonita en mi camino porque estaba lleno de un misterio, de una magia que no entendía. Y por supuesto me adentré en todo tipo de prácticas y de ejercicios, eh, sí, de actividades en generales donde me rodeé de cristales, aprendí Qigong, eh, barridos energéticos, electromagnéticos, todo lo que ahorita se conoce como una especie de tecnología de conciencia y energía. Estuve muy involucrado en todo lo que era ese aspecto de lo que era la alta frecuencia de las comidas y de tus acciones. Empecé a entender lo que eran los centros energéticos. Y fue una fase, como ya dije, muy bonita, pero al mismo tiempo creó demasiada confusión en mi vida. Tenía muchas preguntas, había incoherencia dentro de muchas de las prácticas que yo tenía o hacía, y no me estaba dando lo que realmente yo buscaba, que no sabía que era en ese entonces, pero sí sabía que era en esta dirección del despertar, de saber lo que era despertar. Y luego estuve muy metido en lo que eran estas prácticas que ahorita podemos decir que son New Age, que no son algo particular, no es una doctrina o una especie de camino específico ya probado durante decenas, centenares o miles de años, sino simplemente una mezcla general de todo lo que es el conocimiento
global de lo que son estas tradiciones y este tipo de caminos. Al final de esta etapa, yo quedé con una confusión, como ya dije, o estaba, no quedé porque no fue, las etapas se solapan. Pero al final de esta etapa, yo estaba en un estado muy confundido, muy interesado todavía, era imposible yo desinteresarme de esto. Pero sí sentía como un deseo de querer tener coherencia, porque me empezaba ya a incomodar el hecho de que no tenía dirección, de que todo era disperso y cada semana o cada mes había una práctica nueva, un nuevo entendimiento, me hacía cuestionar lo que yo estaba haciendo, si era adecuado o no. Esto fue aproximadamente en octubre del 2019, cuando de hecho la ley del 1 llegó a mis manos en abril del 2019, un par de meses luego de haber tenido este primer despertar y lo que fue el inicio de la búsqueda. Pero yo no le presté atención, había tanto contenido que consumir que no me llamó la atención algo canalizado. Una información canalizada me parecía que era todavía, mi mente todavía estaba muy escéptica hacia este tipo de contenido y estaba interesado era en la ciencia, lo que la ciencia decía en ese momento, y se estaba empezando a revelar una ciencia energética, como ya dije. Estaba muy interesado en eso. Pero en octubre recuerdo que me habían llamado para algo en Estados Unidos, que es un deber ciudadano de ir a la corte a hacer parte del juzgado. Y empecé a leer la ley del 1 en ese entonces, porque tenía horas de espera. Y en ese momento empecé a ver una gran coherencia dentro de todo lo que era esta metafísica que se había desarrollado. Todas las metafísicas que existen, porque no hay una sola metafísica. Existen muchas maneras de querer expresar aquello que no entendemos, lo que está más allá de la física. Y ya con toda la confusión que yo traía, la ley del 1, al contrario de crear más confusión, empezó a crear coherencia en mi vida. Empecé a entender todo lo que esto significaba dentro de un modelo congruente con todo lo que yo sentía intuitivamente y al mismo tiempo todo lo que estaba aprendiendo intelectualmente. Esto comienza la segunda fase de mi búsqueda y de mi camino. Esta fase se caracteriza por crear a través del tiempo, los meses de lectura y de otros materiales que venían. En este mismo momento empezó a llegar lo que era la filosofía oriental a mi vida, lo cual creó otro tipo de coherencia en términos de prácticas, de entendimiento, aunque todo terminaba siendo conceptual a este punto. Y todo esto empezó a darle más sentido a todo lo que yo estaba buscando, lo que había encontrado y lo que continuaba encontrando. Así que esta fase empieza a marcar lo que es coherencia conceptual o intelectual en mi búsqueda. Empieza a darle forma, una forma real y tangible que yo podía comprobar y que tenía conexión. No estaba desconectado, no estaba disperso como lo que fue mi primera fase de búsqueda general entre tantas filosofías materiales, tradiciones, explicaciones metafísicas, mitologías. Y ahora todo empezó a tener sentido, desde lo que podía ser el jardín de Edén hasta los miles de dioses que tenemos tanto en hinduismo como en shintoísmo. Todo eso empezó a tener un sentido de una manera conceptual. Previo a esto, en mi otra fase, ya yo había comenzado a desarrollar o dejar florecer lo que era mi capacidad innata de comunicador, algo que yo había hecho aproximadamente a los 20 años, 21 años de edad. Había comenzado una carrera como comunicador, pero nunca la desarrollé. Y sin embargo ahora, en el 2019, empecé a hacerlo con escribir artículos inicialmente, y eso me llevó a querer crear un canal de YouTube, que es el que estás viendo ahorita. Pero eso no sucedió sino hasta el 2020, cuando luego de varios eventos decidí crear lo que era la serie de la Ley del 1. Porque como todo esto me estaba creando coherencia, me sentí que había mucha gente que también estaba en ese camino y que quería crear coherencia. Julie, mi pareja, fue la que
de alguna manera suscitó que esto sucediera porque yo le empecé a explicar a ella lo que estábamos leyendo juntos y ella empezó a entenderlo de una manera que jamás lo hubiese podido entender si lo hubiese seguido leyendo ella. Y esa ha sido básicamente la tendencia a través de los años, que mucha gente que ha estudiado este material no lo comprende a plenitud o desea tener algún tipo de acompañamiento para entenderlo mejor, lo cual es mi intención siempre. En esta segunda fase, en el 2020, empiezo a crear todo tipo de coherencia ahora. Tiene sentido lo que es la muerte, lo que es la conciencia única, lo que son densidades de conciencia, el proceso cíclico de la creación, la evolución espiritual y cantidades de temas que si sigues la ley del uno sabes que me refiero a una cantidad de conceptos que son bastante expansivos y que todos crean un modelo coherente y hermoso de la realidad. Ahora, lo que sucedió en esta segunda fase es que si bien empecé a entender conceptualmente todo de una manera coherente, digamos que al inicio no sabía absolutamente nada, luego empezó esta explosión de información, pero muy dispersa, incoherente, y luego la ley del uno empezó a darle forma, empezó a crear un sentido dentro de todo lo que ya yo había aprendido y continuaba aprendiendo. Había una parte que todavía me estaba faltando. Afortunadamente, con la filosofía oriental, que se preocupa más en el entendimiento práctico y directo de lo que es esta búsqueda y no en lo conceptual, empecé a desarrollar este entendimiento interno. Sin embargo, me costaba entender, me costaba poder pasar de la parte teórica a la práctica, a poder vivir lo que estaba entendiendo. Y esto empezó a formularse a través del tiempo junto con la ley del uno, porque la ley del uno contiene mucha información que tiene que ver con eventos aquí en la Tierra, de la historia, lo que va a ser el futuro, metafísica, pero dentro de la ley del uno, el complejo de memoria social Ra, que explica esto, es en realidad un maestro místico, un maestro que enseña la unidad. La ley del uno se refiere a eso, explica que todas las cosas son uno. Así que el mensaje de la ley del uno, muy sutil, dentro de cada una de las sesiones están ciertas indicaciones para que uno pueda ver lo que realmente es la unidad de todas las cosas. Esto empezó a llamarme mucho más la atención que cualquier otro material o conceptos que estuviesen explicados en el material como tal. Y empezó a despertar mi interés porque paralelo a lo que era la filosofía oriental, budismo, taoísmo, hinduismo, zen, todo esto empezó a crear una mayor coherencia ahora de manera no solo conceptual, sino en términos de práctica, de poder entender a diario lo que era mi vida y poder entender lo que era mi mente. Porque tanto Ra como cualquier otro maestro de misticismo, vamos a llamarlo en general, de esta no dualidad, la ley del uno está basado en un complejo de memoria social que, como ya dije, existe o es una especie de almacén de información que viene de una densidad donde no hay dualidad, donde no hay polaridad. O en realidad no es que no hay, sino que ya no se ve a través de esa visión. Y todo esto comenzó a marcar lo que era mi camino hacia el final de esta segunda fase, que fue hacia lo que es el entendimiento y la investigación del yo soy. Esto sucedió curiosamente cuando mi padre muere en agosto del 2021. Por coincidencias o sincronicidades de la vida, me llega esta investigación del yo soy. Esto es algo que ya yo había escuchado antes, pero nunca había tenido una manera práctica de poder entenderlo y hacerlo, poder investigar la esencia de mi naturaleza. Simplemente era una indicación que todos deberíamos hacer, pero aquí es donde está el umbral que hay que pasar eventualmente. Esto marca la tercera fase de mi camino y lo que yo llamo el fin de la búsqueda. Mi búsqueda comenzó
inicialmente con el deseo de entender lo que era esta realidad. Eso era todo lo que yo tenía en mente. De hecho, los que conocen un poco lo que es la dinámica de una ceremonia con plantas medicinales, sabrán que a uno le sugieren que uno lleve intenciones para ver qué es lo que quieres sacar de esta sesión, de esta ceremonia. Y recuerdo que mis 3 intenciones fueron, primero, quería entender cuál era mi propósito. Y en ese momento mi propósito era simplemente si iba a continuar en nutrición y entrenamiento, que era básicamente lo que había hecho, porque en el 2018 había perdido mi trabajo, por cierto. Me botaron de la empresa finalmente, luego de 11 años de trabajo en un laboratorio rodeado de todo menos algo de naturaleza y de lo que me gustaba hacer, que era en ese tiempo nutrición y entrenamiento, poder guiar a las personas a una composición corporal con la que se sintieran adecuados. Y como estaba en esa etapa de lo que fue de cambios en mi profesión, en mi vocación, quería saber cuál era mi propósito, en qué dirección iba a ir. Esa fue mi primera intención. La segunda intención fue de querer ver cómo podía poner eso al servicio de los demás y cómo poder ayudar más. En ese caso estaba hablando de nutrición, de cómo crear un mejor modelo para que las personas pudieran entender y saber cómo cuidar su cuerpo, tanto físicamente como físicamente digamos en ejercicios, como en nutrición. Y luego, mi tercera intención fue no solamente conocer mi propósito y poder ampliar ese propósito, sino entender la base de esta realidad, que era lo que en ese momento yo estaba muy interesado en saber en esos primeros meses iniciales. Así que en este momento, ahora en la tercera fase de mi vida, me doy cuenta de que cuando descubro esta investigación del yo soy, fue cuando volteo en retrospectiva y digo, estos últimos 2 años y medio han sido simplemente el refinar de mis intenciones iniciales, de entender cuál es mi propósito, de cómo aplicarlo para ayudar a otras personas y de entender la base de esta realidad. Pero esta vez entendí la base de esta realidad no a través de conceptos, sino a través de experiencia directa, porque eso es lo que es la investigación del yo soy, es entender lo que tú realmente eres, es la base de esta realidad. Esto entonces marcó otro cambio. Si al principio despertó el buscador en la primera fase, en la segunda fase de mi camino despertó el comunicador que deseaba ahora poder expresar, compartir y crear relatividad en cuanto a lo que era esta conceptualización de la realidad que todos tenemos a través de las comprensiones metafísicas, mitológicas, etc. En esta tercera fase despertó lo que era el enseñante, el guía, porque por primera vez logré conseguir aquello que estaba buscando. Llegó al fin mi búsqueda. Esta búsqueda era de saber quién soy, no de manera conceptual. Por eso es que las cosas no terminaban de integrarse en mi vida, sino que continuaba algún tipo de duda. Siempre en el fondo de mi mente quedaba una duda y era como un recordatorio de decirme, no has llegado todavía a donde tienes que llegar. Todavía continúas en tu mente, no has salido de tu mente. Y al final, en esta investigación del yo soy, fue cuando pude adentrarme a la verdadera realidad que todos compartimos, que es la conciencia pura. Y de nuevo, lo que no puedo enfatizar lo suficiente es que esto no es una comprensión intelectual o conceptual, es un entendimiento directo de experiencia. Y por eso es que se ha hecho tan difícil a través de los miles de años poder transmitir esta información, porque no se puede escribir, no se puede enseñar directamente. Como Ra dice en la ley del uno, la iluminación no puede ser entregada a otra persona, no se le puede enseñar. Otra persona no puede enseñar a aprender por otros. Esa es la responsabilidad y el deber de cada persona.
Sin embargo, sí existe la dirección, la guía, la enseñanza como tal, que es de por sí el método por el cual tú puedes reconocer lo que eres realmente. Eso es lo que conocemos en budismo como el Buda apuntando a la luna. La enseñanza es el dedo. No nos tenemos que aferrar al dedo como por seguridad, para sentirnos cómodos con el dedo, porque es una dirección. El dedo está únicamente para enseñar, y aquel que enseña únicamente puede mostrar, pero no puede aleccionar a los demás. Esto fue, de nuevo, el final de lo que fue mi búsqueda, y digo que fue el final porque no me quedó ningún tipo de residuo de esa duda que estaba en el fondo de mi mente, tratando de todavía, nos falta algo. No sabía meditar, no entendía directamente lo que era el ego. Sabía lo que era meditar conceptualmente, sabía lo que era el ego y sabía lo que era la unidad de manera intelectual. Lo podía sentir, lo podía entender y decía, sí, esto es cierto. Esto es absolutamente cierto. No me queda la menor duda, excepto la única, que es, no lo vivo todavía. Así que en esta tercera fase, cuando despierta en esencia el ser que no soy yo, sino la eseidad misma o la aceidad misma de Dios, despierta a través de mí, todo comienza a tener un sentido que, una vez más, es casi imposible, si no imposible, poder explicar, sino simplemente se puede mostrar y enseñar a la otra persona en su propia experiencia. Y esto marcó, de nuevo, lo que fue el fin de mi búsqueda, pero como yo siempre digo, el comienzo de la exploración. Rupert Spira dice algo muy bonito en cuanto a esto, que inicialmente tenemos el camino hacia Dios. Ese es el camino de la búsqueda. Eventualmente, ese camino puede durar días, semanas, meses, años o hasta vidas enteras. Pero eventualmente, el camino ya no es hacia Dios, sino en Dios. Esto es una manera muy bonita de decir, y lo puedo sentir en mi propia experiencia, como había una especie de Gabriel que quería despertar, pero ese Gabriel tuvo que morir en su búsqueda para que ese entendimiento natural que todos tenemos pueda florecer a través de lo que yo antes llamaba Gabriel, que no es más que una expresión más de todo lo que estamos viendo en la naturaleza, desde un árbol, desde una ardilla, hasta una nube, planetas, estrellas, todo. Es la misma expresión. Y eso es un entendimiento que se atesora una vez que lo ves. Y una vez que lo ves, lo que queda es simplemente el reconocimiento constante y la práctica de ese reconocimiento. Como punto final de esto, porque sé que esta es una de las preguntas más comunes, es ¿luego qué? Lo que pasa es que luego de esto tenemos una mente que ha sido condicionada durante años, décadas probablemente, y esa mente condicionada debe disolverse. Esto pasa a través de un tiempo indefinido, porque cada quien es distinto, pero debe comenzar siempre desde el entendimiento absoluto de quién eres. De lo contrario, se crean las confusiones constantes que son características de lo que en mi camino fueron la primera fase de entendimiento conceptual y la segunda fase de intentar crear coherencia de todo este entendimiento. Esa es básicamente mi historia, de una manera resumida, lo que ha sido mi camino y donde estoy ahorita en la posición de poder ayudar a otras personas directamente, que de nuevo mi canal está lleno de información conceptual que ayuda a masajear muchísimo lo que es la mente en dirección de esta búsqueda, pero eventualmente para el buscador que quiere llevar esa búsqueda a su fin, tenemos que hacer esta investigación de lo que realmente somos, porque la esencia del universo, de Dios mismo, es lo que nosotros somos. Solamente tenemos que reconocerlo, para luego de reconocerlo, notar que ya no hay nada que buscar y lo que resulta es simplemente el florecimiento de este reconocimiento hacia el exterior, lo que llamamos servicio a otros automático en la ley del uno.
Eso es todo lo que les quería compartir. Quiero mencionarles que he estado creando precisamente un taller sobre lo que es el entendimiento de la ley del uno y la aplicación de esta investigación del yo soy, en combinación con mucho del contenido que ya ustedes me conocen que hago de la ley del uno, sintetizado de una manera que podamos ir semana tras semana en estudiar, aplicar, entender, integrar y vivir lo que es este reconocimiento del yo soy, junto a todas las enseñanzas que tenemos, no solamente de Ra en la ley del uno, sino de otros maestros que nos han dejado la misma enseñanza y la misma dirección. Este taller lo vamos a hacer por 8 semanas y está de nuevo intencionado para aquellas personas que ya están dentro de este camino y que están queriendo llevar su búsqueda a un fin. Si te sientes que todavía estás en la búsqueda, entonces de repente es necesario que busques un poco más y empieces a ver si eso es lo que realmente es lo que te está llamando. Pero para aquellas personas que ya están en esta búsqueda desde hace un tiempo y que se sienten de repente como en la segunda fase en la que yo estaba, este taller es fantástico y fenomenal. Si quieres saber más los detalles de cómo lo vamos a hacer a través de videollamadas por Zoom, de una guía que estoy escribiendo donde vas a poder ir viendo cada uno de los módulos que vamos a discutir, más un grupo específico de chat que vamos a tener, todos esos detalles te los puedo dar en Instagram, donde me puedes contactar directamente con un mensaje de texto, de chat, no en las publicaciones, sino directamente. Búscame, me puedes escribir un mensaje. Si estás interesado o interesada en este curso o este taller, házmelo saber y te doy todos los detalles. Para todos los demás, gracias por siempre estar aquí, o de nuevo, si eres nuevo a este canal, espero que esto haya sido útil para ti, porque mi dedicación y mi devoción es poder enseñar este camino que liberó básicamente lo que era mi búsqueda y ahora ha desarrollado lo que es esta exploración de la realidad a través de la conciencia unitaria, que es algo que no termina. Este camino en Dios nunca termina, es infinito, y nosotros simplemente estamos aquí para poder vivirlo en esta encarnación al máximo de lo que podamos y cada vez integrando más esa sensación de paz, armonía, ecuanimidad, amor incondicional y entendimiento de que todo en realidad es uno, no hay separación. Que tengas un buen día o buenas noches donde sea que estés y nos vemos en el próximo video.